Allá. Muy bien. Ahora vamos a hacer, este tema también es corto, queridos, y este tema tampoco es nuevo para ustedes, ¿verdad? Han llevado hepatitis. En gasto me imagino que han llevado mucho, ¿no? Las hepatitis virales. Entonces, fíjense, cuando hablamos de hepatitis, sabemos que puede ser una hepatitis, la gran mayoría viral, la gran mayoría tipo 2. Pero un punto podría ser una hepatitis, por ejemplo, bacteriana, como hay en la salmonela, alguna vez da hepatitis por salmonela, o puede ser una hepatitis tóxica medicamentosa, no sé si tuberculosis de ustedes, ¿no? ¿Así? Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado de la hepatitis tóxica medicamentosa de tipo inmunológico? Es una hepatitis diferente, ¿ya? Pero cuando hablamos de hepatitis virales, son todas estas que han debido ver en adulto ustedes. Las hepatitis virales, son infecciones producidas por una gran cantidad de virus que difieren, cada uno es diferente del otro, tiene un comportamiento epidemiológico diferente, una inmunología diferente y una afectación del hígado también diferente. Unas son muy leves y otras hacen estragos en el hígado. ¿Ya? Tiene distribución mundial, están en todo el mundo distribuidas las hepatitis, con una mortalidad del 0,5 al 0,8%. La cronicidad en términos generales, agarrando todo el conjunto más la A, es del 5 al 10%, pero agarrando todo esto, ¿no? La lista de virus aumenta permanentemente. Cuando yo estudiaba y llevé en gastrohepatitis, había solamente la A y la B. La A y la B. Y más o menos coincidió que al año apareció el otro nuevo grupo de hepatitis, ¿no? Entonces, fíjense, va desde la A hasta la G, A, B, C, D, E, F, G, ¿ya? Todos pueden existir en niños, pero la gran mayoría tienen un curso asintomático. Si bien existen todos, no todos son tan frecuentes. Los últimos son los más desconocidos y que están más aislados, digamos. Pero como estamos haciendo, queridos, en pediatría, la forma más común es la hepatitis A, ¿verdad? Se dice que este es un virus que tiene RNA y pertenece al grupo de los picornavirus, y la epidemiología es transmisión o orofecal, es decir, mano a mano, boca. Se transmite a través de contaminación, como agarro la ameba, como agarro la picoidea, etc. De aquí. ¿De dónde sale? Y después mi mano contaminada e introduce, ¿verdad? Produce endemias y epidemias. El contagio intrafamiliar es muy frecuente cuando hay un miembro que ha enfermado y hay susceptibles que no enfermaron. Sin embargo, se sabe que la gran mayoría de los niños, hasta los 5 años, han enfermado, o si quieren alargar un poco más, algún libro dice, por ejemplo, estos los mexicanos hacían sus estadísticas hasta los 10 años, que estaban, la mayoría ya habían enfermado con hepatitis A. Sin embargo, de esto es que hay poblaciones especiales, por ejemplo, las guarderías, los kinderes, los cuarteles, que son las escuelas, que son poblaciones cautivas, se dice a estas, que están encerradas. Los soldaditos, por ejemplo, tienen un galpón como dormitorio, cualquier cantidad de uno detrás del otro, ¿no? Entonces, ellos tienen mayor, porque a la convivencia es más cercana todavía, y ellos enferman con mayor facilidad. El periodo de incubación de la hepatitis A es uno de los más cortos que hay.
de 15 a 50 días, que es lo más largo. Lo más frecuente es 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Hasta un mes es lo más frecuente. Cuando un niño va al consultorio, muchas veces los padres van con el diagnóstico, ¿no? Cuando ves en ese año, en esa gestión, el primer caso de hepatitis, quiere decir que estamos en una epidemia, porque detrás de ese primero hay cientos que son asintomáticos. En los países en desarrollo, como en toda Latinoamérica, la primera década de vida ya están enfermos casi todos. Y en países desarrollados, en general, encontramos en épocas más avanzadas, en adultos, en jóvenes, pero también cuando se presenta más tarde la hepatitis A, resulta ser más agresiva, es más fuerte la enfermedad. Erróneamente a la hepatitis A, antes la llamaban hepatitis benigna. Se le ha quitado ese rótulo. Antes era hepatitis benigna, la hepatitis A. Y ya van a ver por qué se ha quitado este rótulo. En la epidemiología sabemos que hay una expresión viral. Escuchen esto, chicos. Entre la primera a segunda semana antes del inicio de los síntomas. O sea, antes de que la madre se dé cuenta ni que el niño se dé cuenta que tiene hepatitis, estas primeras 2 semanas ya está eliminando virus, ya está contagiando. Por eso que se hacen contagios así masivos de todo un curso, de grupos grandes, ¿no? Por eso estas fases se constituyen como la fase contagiosa, de la primera hasta la segunda semana, ¿ya? Después entra a hacer, digamos, a su periodo de estado, donde, digamos, el ictericia, etcétera, toda la clínica. Y una vez que ha pasado la ictericia, chicos, ha desaparecido y está despintando, el paciente deja de contagiar, ya no contagia, ¿ya? No se conoce portador como en la B, en la C, en la D, no hay portador, ¿no? No hay portador en hepatitis B, porque cuando se enfermó de hepatitis A, su cuerpo produjo anticuerpos que le da inmunidad de por vida. Entonces no hay portador. En la B, en las otras, sí. Existe daño hepático en términos generales, pero excepcionalmente hay daño hepático de intensidad variable. Puede ser un poquito más grave que el otro. O la mayoría son asintomáticos y anestésicos. La gran mayoría son así leves, la gran mayoría. Pero excepcionalmente, como dice el libro, puede existir insuficiencia hepática pulmonar y producir la muerte. ¿A quiénes de los bolivianos les gusta el fútbol? ¿A ninguno? Bueno, es que creo que no les gusta el fútbol, no puedo creer. Bueno, acá en Bolivia, hace años, chicos, había un futbolista que era negrito, de raza negra, que era de los Yungas. Allá en los Yungas tenemos gente así de los negritos, ¿no? Yo no tengo complejo en decir negritos porque no es ningún problema, y eso lo he hablado con gente que es así. En vez de buscarle peyorativos, no hay ningún problema. Este era un futbolista muy famoso, tal vez alguno lo ha escuchado, ya es muy antiguo, el Chocolatín Castillo se llamaba. Era re famoso, uno de los mejores futbolistas en ese momento, les estoy hablando de más de 15 años. Era muy buenísimo. Su hijito, estaba en su auge en ese momento, este jugador. Su hijo se enfermó de hepatitis A y él
el niñito hizo una insuficiencia hepática pulmonar y se murió. Se murió. Fue tal el golpe para este jugador que se suicidó, se ahorcó él. Jovencito él, se ahorcó. Fue una cosa que primera vez estábamos escuchando, es raro, pero no, yo no veía estas cosas. Murió de una insuficiencia hepática pulmonar. El daño hepático está mediado por los linfocitos TCD8, no por los efectos mismos del virus. ¿Cómo es la clínica de la hepatitis A? En pediatría, chicos, predomina el curso asintomático, cero síntomas y anicémico. Pero muchas veces el paciente, ya estamos en la época, digamos, que he visto un caso y luego aparece otro de hepatitis, y cuando vienen y dicen, la mamá dice, mi hijo no quiere comer nada, ¿y qué más tiene? Nada, no tiene nada, pero no quiere comer, no quiere comer. Tienes la obligación de pensar que es una hepatitis. Pides un parcial de orina, este no tiene ictericia, no tiene nada, y en el parcial de orina se encuentra bilirrubina. Hay pigmentos biliares y hay bilirrubina. Con eso tú compruebas que ya está haciendo una hepatitis, ¿no? Porque normalmente tú no encuentras. La clínica se divide en pediatría en una fase prodrómica, que es una fase muy inespecífica, o no lleva muchas veces, los asintomáticos no tienen fase prodrómica, o pueden tener como un cuadro gripal, algo de fiebre, de malestar, de tos, algo así, o dolor abdominal, o vómitos, o parece un cuadro gastrointestinal. ¿Ya? Es muy escasa esta clínica de la fase prodrómica. La otra es la fase ictérica, que se llama también de estado, en la fase que normalmente se hace el diagnóstico. Y la tercera fase es la de convalescencia o la de remisión. Entonces, por eso que ni siquiera ya mencionan esa fase prodrómica, porque es así inespecífica totalmente y en la gran mayoría no existe. En la fase de estado, que es la fase ictérica, la ictericia es lo más importante. ¿Ya? Es variable, puede ser leve o puede ser muy intensa. Sin embargo, fíjense, la leve, ustedes, los papás, apenas ven al chico que los ojos se han puesto amarillos. El papá viene con el diagnóstico y dice, mi hijo está haciendo hepatitis o está mal del hígado, y tú le dices, ¿y de cómo sabes? Sus ojos están amarillos. Y ellos saben tranquilamente. Entonces, cuanto más alta es la ictericia, yo puedo encontrar apolia en los niños grandes, puedo encontrar coluria, ¿no es cierto? Las orinas se ponen más acentuadas en color, cuando uno mueve así es medio espumosa y queda en los bordes del recipiente un color amarillo verdoso. Esa es la coluria, es decir, la orina va acompañada. Todo esto es de esto. Hay pérdida de peso debido a la anorexia extrema. Cualquier tipo de hepatitis se acompaña de anorexia. Por eso les he dicho, si yo ya he visto una hepatitis y dice no quiere comer, hágale un parcial de orina. Eso van a hacer. O si tiene plata, háganle una serología. Pero no comen nada. Los niños que son golosos, que les gusta tortas, queques, golosinas, no quieren ni eso. No quieren comer nada. Pero como no han comido nada, pierden peso en ese etapa. Hay hepatoesplenomegalia y ese es el dolor abdominal porque por el crecimiento del hígado. Muchas veces se palpa hígados así grandes debajo del borde costal, pero en la gran mayoría son 1 o 2 por debajo. O a veces no se palpa, aún estando con ictericia, con todo esto comprobado, con serología de la hepatitis positiva, digamos, no, a veces no se palpa. Pero en los hígados grandes que han crecido, que tienen hepatomegalia, les duele, hay un dolor abdominal en hipocondrio y epigastrio, hipocondrio derecho y epigastrio. ¿Por qué ese es el dolor, chicos? Exactamente, por
que la cápsula de Gleason está distendiéndose y la cápsula de Gleason sí tiene inervación, pero la glándula misma no duele la glándula, sino es esta cápsula transparentita, ¿no? Que está con inervación la que duele. Hay linfoadenopatía en un 10 al 20%, puede haber artralgias, mialgias, puede haber fiebre, vómitos, dolor abdominal, epistaxis y otros sangrados. ¿Por qué, queridos? ¿Por qué habrá epistaxis? O fator de coagulação estar afetados. Es por eso, pero porque el hígado, la respuesta es porque el hígado está terriblemente afectado y es la fábrica de los factores de coagulación. En el hígado se fabrican los factores de coagulación, no está produciendo suficiente cantidad, por eso que en la B se acompaña de sangrados por todo lado, ¿ya? Porque ahí el hígado es increíble, ¿no es cierto? Es increíble, es un laboratorio, pero fantástico, fantástico, que hace de todo, sintetiza las proteínas, degrada tóxicos, está en el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de todo, es increíble. El laboratorio que va a mostrar en el examen de sangre, leucopenia, como cualquier proceso viral, hasta un resfriado se acompaña de leucopenia, ¿verdad? Linfocitos grandes y atípicos. Y la fase de convalescencia es la fase que ya empieza a mejorar el apetito de la persona. El niño empieza a comer, ¿ya? La coluria y la alcoholia desaparecen en los 3 a 10 días, la ictericia entre 3 a 4 semanas, dura más, y lo primero en aparecer es en la conjuntiva ocular, y lo último en desaparecer es en la conjuntiva ocular. La mayoría cura sin complicaciones, pero no hay la etapa crónica, ¿no es cierto?, de la enfermedad crónica del hígado, pero sí puede existir esto que hemos hablado, la hepatitis fulminante, aún en la A, el 0,1% o equivale a decir 1 por 1000. 1 por 1000. Entonces, eso es muy terrible la hepatitis fulminante. Ahora, hay una cosa, chicos. Esto quiero que me entiendan bien. La hepatitis B, ya vamos a ver, es la que más estragos produce, mayor mortalidad, todo, la B. Sin embargo, la que reporta más casos de hepatitis fulminante es la A. ¿Por qué? Porque parece incongruente esto. A ver, piensen por qué. Si la A casi no hace problemas graves, pero reporta más casos la A. Porque fíjense, si yo hablara de incidencia, la hepatitis A es un mundo así grande de casos de hepatitis A. Es así, todo este cuarto lleno. Pero la B es así. Casi no existe, hay muy poco en pediatría, hay casi nada, solo los hijos de algunos migrantes que vienen del Asia, de los coreanos, de los chinos, poquitito, raro. Entonces, debido a esto, como es poquitito lo que hay, nada prácticamente de la B, casi nada, pero la A es de 1 en 1000, como son tantos miles de casos, es la que da más casos. ¿Está claro eso? Ya. Es en relación a eso, simplemente al número de casos. La supervivencia de la hepatitis A, si hace una hepatitis fulminante, puede ser el 40%, y la hepatitis B, la supervivencia es el 17%. Fíjense que mueren la mayoría. ¿Cómo es el diagnóstico de la hepatitis A? Es el antecedente epidemiológico, el laboratorio, las transaminasas, oxalacética, pirúvica están muy elevadas, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina. Tienen que saber los valores normales para interpretar. ¿Saben, no? Tienen que saber, eso es rutina de cada día que vive.
La bilirrubina puede elevarse hasta 2 o 20 a predominio de la directa. Me permite, chicos, cuando la bilirrubina está a predominio de la indirecta, ¿a qué se debe? Ya han llevado eso. A hemólisis, ¿verdad? A hemólisis, se hemolizan y es a predominio de la indirecta. Pero la directa es en la hepatitis, es por ejemplo los cuadros obstructivos, porque es después de la que ya ha pasado el hígado, es con la directa, ¿ya? La serología, hay serología para la A, nunca pidan serología para hepatitis porque se lo van a hacer para la A, para la B, para la C, para la D, para la E, para la E, se va a salir un cholo, ¿verdad? Tienen que decir lo que sospechan, mejor. Todavía para adulto puedo pedir para la B, para la C, para la A, pero un niño en general será para la A, pues si hay antecedentes, pero a veces ni siquiera es necesario. La serología para hepatitis nos muestra la IgM y la IgG. La IgG ya saben, ¿no es cierto? IgG es infección pasada, es recuerdo. La IgM es en el momento está enfermo. Y no solo es para la hepatitis, es para todo. Para el sarampión, para toxoplasmos, para todo lo que quieran, para la serología. IgM es enfermedad actual. La sangre, leucopenia, neutropenia, linfopenia y la velocidad de vitrosedimentación siempre está alta. Porque, fíjense, la velocidad de vitrosedimentación se presenta en las infecciones, en la anemia, en las necrosis, aquí hay necrosis, en el infarto y en los cánceres. Pero lo más aquí siempre está elevado. Tratamiento y prevención de la hepatitis A. El tratamiento es sintomático, es observación, líquidos, darle bastante hidratos de carbono, esos dulces baratos que hay en la cancha que se llaman miscribolas, venden unas cholitas, ya saben, cuando uno está mirando así, ¿quieres los dulces de la hepatitis? Te dicen. Son unos dulces artesanales, es así, cero químicos, pues. Cero químicos, porque no le tienes, ese hígado está mal, no le puedes meter químicos, ¿no? Se hace aislamiento entérico, es decir, separa sus utensilios, todas estas cosas para que no se contagien. Familiares y contactos pueden recibir inmunoglobulinas después de la exposición, en general nadie hace. Pero lo que sí es importante es la vacuna de la hepatitis A. Lamentablemente en Bolivia no subvenciona el gobierno, no subvenciona. Entonces la tienes que hacer en forma privada. Y justamente hoy día yo he averiguado, porque no desde el coronavirus, aparecía una temporadita, se perdía largo, aparecía y se perdía, y hoy día he averiguado porque vi en la clínica vacunas. No tienes para la hepatitis. Sí tenemos, ¿cuánto cuesta? 895 cuesta una dosis, ¿no? Entonces, cuando el niño es pequeño, una sola dosis de adulto, y si es más, cuando es grande o un adulto, perdón, es una sola dosis. Si el niño es pequeño, se debe hacer 2 dosis, a los 6 y a los 12. La evolución en la gran mayoría es benigna, solo un 0,1-0,2% puede evolucionar a la fulminante. Pasamos a la B. La más común es la A, esta que hemos hablado, queridos. La B, el virus de la hepatitis B es causa de un amplio espectro. Puede ser un B muy simple, moderado o muy, muy grave que se muera incluso. Tiene su cuadro desde asintomático a muy grave. Dice, es responsable de las hepatitis fulminantes en más de 1%. O sea, en más de 10 pacientes por mil. Fíjense la diferencia, ¿no? La etiología, el virus tiene DNA y es de la familia del epapunavirus con antígeno core y otro de superficie. En la epidemiología, en los niños
un año, en los más chiquititos, aproximadamente 10% van a la cronicidad, pero conforme el niño va creciendo de 2 a 5 años, hasta el 50% va a la cronicidad. ¿Sí los adultos? La gran mayoría, ¿no? De estos casos crónicos, fíjense chicos, es crónico, ya por la vez, 1/3 de los casos crónicos hace hepatitis crónica, todito de los sanas, el tratamiento es carísimo, ¿no? Un tiempito y reactiva, y reactiva, y reactiva. Otro porcentaje, 1/3, hace cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque es la forma más agresiva de ataque al hígado. ¿Se acuerdan cuál es la unidad básica funcional del hígado? ¿Cuál? ¿Cuál es? El lobulillo hepático. No es el hepatocito, porque el lobulillo hepático, acuérdense que es una estructura cilíndrica, ¿no es cierto? Incluso se puede ver en el hígado de chancho una cosa granuladita, es un lobulillo hepático, decía así. Y es una estructura, si se acuerdan ustedes de histología, de fisiología, de eso, es una estructura cilíndrica que en la parte central tiene la vena central, ¿sí? Y que van en forma radiada las placas celulares. Y entre placa celular y placa celular están los sinusoides con sangre, ¿verdad? Mezclada con sangre venosa que viene de la porta y sangre arterial que viene de la arteria hepática. Y que en estas placas celulares están los hepatocitos y las hepatocitos. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y a la mitad hay un conducto que es el conducto biliar, donde las células hepáticas le botan toda la bilis a ese conducto. Y luego que sale del lobulillo, rodeando al lobulillo, está el intersticio. Y en el intersticio circulan pues fragmentos de la vénula porta, circulan la arteriola hepática, circula el conducto linfático que del cuerpo de dice, ¿se acuerdan? Ahí se forma la linfa, de ahí va, y vena, arteria, biliar y linfática, todos estos. Entonces es una trama impresionante todo el hígado. Entonces, cuando hay cirrosis, ¿qué pasa? Cualquier herida, ¿con qué tipo de tejido se sana? Fibroso, ¿verdad? El tejido fibroso, después de una lesión, de una necrosis del hígado, este tejido va a aprisionar toda esta armonía de lo que es la estructura del hígado. Aprisiona los conductos biliares, todo, porque se han necrosado grandes cantidades, se llena de tejido fibroso, ya enmaraña estos conductos. Por lo tanto, fíjense, recibe el hígado de todo el tracto gastrointestinal a través de la vena porta, lleva al hígado para purificarse, ¿no es cierto? Porque en los sinusoides están los macrófagos, las grandes células de Kupffer. Entonces, viene sangre contaminada desde los intestinos, pasa a los sinusoides y en fracciones en milésimas de segundo engulle estos macrófagos a las bacterias y sale de la vena central sangre limpia, así limpia, perfecta. Y pasa a la vena hepática, luego va a la cava, ya les resumiré nomás ya, a la cava, al corazón derecho y a la sangre ya estéril. Entonces, todo esto en la cirrosis está agregado. Por eso que produce una cirrosis hepática, como cuando han llevado cirrosis alcohólica, lo mismo, ¿verdad? Hay un síndrome de hipertensión portal en esta complicación, grave, con edema, con ascitis, con todo, ¿no es cierto? Hay todo eso. Y sobre este tejido así fibroso se asienta el cáncer, el carcinoma. Entonces, otro tercio hace carcinoma. Así de grave es la B. ¿Se acuerdan, no es cierto? Más o menos eso es lo que han llevado. La hepatitis B se transmite por fluido sanguíneo, sangre,
de todo, todos los fluidos que puedan encontrar, semen, secreciones vaginales, vómitos, saliva, etc. Y el mesergorio es el portador crónico que la gran mayoría tiene una apariencia de no tener nada. Son grupos de alto riesgo para la hepatitis B, recién nacidos de madres con hepatitis B, que son las coreanas, las chinas, múltiples parejas sexuales, drogadictos endovenosos, homosexuales y pacientes con diálisis o transfusiones sanguíneas. Creo que yo no les he dicho que en la epidemiología la hepatitis B tiene una incidencia baja en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, pero es altísima en la China, el sudeste de Asia, es súper alto, altísimo. Y el periodo de incubación es el más largo, de 45 a 170 días. Ahora, cuando hablamos de la clínica de la hepatitis B, nosotros decimos que la sintomatología es igual que la A, solamente más acentuada, más sangrado, más compromiso del estado general, más astenia, más decaimiento, puede haber exantemas, acrodermatitis, etc. Y también hacen más casos de hepatitis fulminante. Las enzimas hepáticas están en los cielos, cerca 1000, más de 1000, pueden creer, de lo que es 35-40, exactamente en el cielo. Y mucho más a partir de la 8ª semana, y en la histología hay necrosis del hepatocito, hiperplasia de las células de Cooper. Estas células, ¿se acuerdan? Agazapadas en el sinusoide, que pescan ese ratito a las bacterias. Y los nucleolos de los hepatocitos tienen una apariencia de vidrio esmerilado. Existe mayor riesgo de hepatitis fulminante con necrosis masiva, colapso estructural del hígado, y que me da una insuficiencia hepática terrible con encefalopatía, coagulopatía, edema cerebral, fetor hepático y muerte en el 70% de los pacientes. La gran mayoría que han hecho esto, no. El tratamiento es de sostén, pero hay protocolos de manejo de la hepatitis B y cada vez van cambiando, o antivirales se dan, hay muchos en protocolos de experimentación nuevos que siguen el interferón, el aciclovir, ACT, levamisol, interleucinas, prednisona, etc. Pero esto es de sostén, no erradica el virus, ¿no es cierto? Y la prevención es la vacuna. Todos quieren vacuna, ¿no? ¿Sí? ¿No? No, es una barbaridad, chicos. Esto para entrar deberían obligarles. Es obligatorio. Porque ustedes van a manipular cuántos he conocido cirujanos, anestesiólogos, que han entrado por una obstrucción intestinal o por ictericia, así pensando que era un cálculo enclavado, algo que se han lesionado y era hepatitis B, y se han agarrado, se han quedado grave. Uno de ellos, entonces, deberían ustedes, tienen obligación. Luego pasamos a la C. La hepatitis C es el virus que tiene RNA. Hay varios genotipos de la 1 a la 6. En Latinoamérica la más frecuente es la 1. Se conoce muy poco en niños, relacionado al contagio por vía parenteral, transfusiones sanguíneas, hemofílicos, talasémicos, drogadictos endovenosos, tatuajes, PIRS, perforaciones, a veces por cocaína intranasal, relaciones sexuales, así como en México. ¿Y saben dónde es más frecuente, chicos? Brasil. A nivel mundial, el país con más casos de hepatitis C es Brasil. Y su población es población joven.
de adolescentes, jovencitos y de adultos jóvenes, principalmente relacionados con el piercing y los tatuajes. Pero creo que ahora los tatuajes ya son, cuando dije ir a tatuar, hay un tatuaje, no, es todo estéril, así me han dicho, todo dice que es estéril. Bueno, ojalá, pero antes no se conseguía, ¿no? El periodo de incubación es 6 a 9 semanas, riesgo de transmisión al recién nacido 5%, el curso clínico es más leve que la hepatitis B, pero hay un problema serio con la C, es su gran tendencia a la cronicidad, del 50 al 80% tiene esa tendencia a la cronicidad. Terminan de hacer el tratamiento, están unos días, unos meses, poquitos y recaen. El tratamiento es carísimo. Es súper caro. Eso es lo más grave de la C. Y de estos casos crónicos, 20% evoluciona a la cirrosis hepática y 10% al carcinoma. El 90% de los infectados, y el tratamiento es parecido al de la B, ¿no? Y la hepatitis D. La hepatitis D, fíjense, también es con RNA, tiene la proteína delta, de ahí viene el nombre de D, y está cubierto con el antígeno B de superficie. Es decir, que para que exista una hepatitis D y lesiones, se necesita en el mismo paciente la B. ¿Ya? Y si no hay B, no pasa. La transmisión es de tipo parenteral, el daño hepático ocurre solo si la B es reactiva. La sobreinfección produce hepatitis aguda fulminante un 10 al 20%. En las infecciones crónicas, la cirrosis, igual que la B es alta, ¿no? En las infecciones crónicas, la cirrosis y el carcinoma pueden ocurrir, que ya hemos visto, y el tratamiento lo mismo que de la B, la prevención vacuna contra la hepatitis B, que me protege de la D. Luego tenemos la E. Casi siempre, chicos, yo les cuento al principio del tema de cómo han descubierto la E, porque esta forma, este problema donde descubrieron la E, se lleva actualmente en la mayoría de los cursos de posgrado de epidemiología de medicina social. Se ha hecho una verdadera investigación científica en un poblado muy pequeño. Tal vez cuando han hecho epidemia o algo, han visto ustedes este caso. Una población pequeña en México de unos 300 habitantes. ¿Es real esto? Como era población pequeña, no tenían alcantarillado y las aguas para beber eran de vertiente, y tenían circundando a la población también pozos secos. Entonces, de pronto un día, casi toda la población aparece histérica, con dolores abdominales, con anorexia y con vómitos, bien parecido al cuadro de hepatitis. Entonces, los médicos dicen que es una hepatitis, pero hacen serología no negativo por hepatitis A. Hasta ese momento, queridos, no había más que la A y la B. ¿Ya? Porque en la última parte han aparecido todos los tipos de hepatitis. Entonces, vinieron y habían algunas personas que estaban muy mal, que vinieron de todo lado y han hecho investigación epidemiológica, investigación, hasta llegar desde el caso índice hasta llegar a la fuente. Y descubrieron que estas fuentes, estas vertientes se contaminaron con algunos de los pozos sépticos. Entonces apareció un nuevo tipo de virus estudiado, no era ni A ni B, y por eso que se llamó hepatitis ni A ni B durante varios años, pero no muchos, 2 años creo. Y luego
se acordó y le pusieron, era una nueva forma de virus que estaba apareciendo en esa persona. Esta es la hepatitis E. Es la hepatitis E. ¿Ya? Esta hepatitis E tiene RNA de la familia Classifididae, se transmite por vía orofecal como la A. El resto es parenteral, hemos visto, ¿no es cierto? Más comúnmente por contaminación de aguas, se presenta en brotes epidémicos y frecuente en Asia, en África y Centroamérica. Donde descubrieron inicialmente fue en México, que también es cerquita de Centroamérica. No sé el poblado si estaba más cerquita de Centroamérica, pero era en una población mexicana. La transmisión vertical es común en madres que sobreviven la infección. Fíjense, chicos, este tipo de hepatitis tiene una característica también que se vuelve terriblemente agresiva y muchas veces mortal cuando una embarazada, eso examinaron y vieron, cuando una embarazada agarra este tipo de hepatitis. Por eso dicen, la sintomatología es parecida a la A y muy agresiva en mujeres embarazadas durante el segundo trimestre. La mortalidad del 10 al 10% con los tratamientos de sustento. Increíble, pero hemos terminado. He hablado más rápido y muchas cosas. No, pero creo que ya nos hemos librado de 2 temas. Entonces, esta noche les mandaré, queridos, ¿ya?